Le agradezco enormemente que nos tome la llamada en esta mañana de lunes. Sandra Martínez Peña, ella es investigadora en la organización México Cómo Vamos. Sandra, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por este tiempo. Sandra, ¿de dónde partir? Porque evidentemente tiene su grado de complejidad. Si nos preguntamos cómo inicia el sexenio de Claudia Sheinbaum. Claro, pues en esta publicación hacemos ahora sí que este reencuentro de las condiciones económicas. Entonces, lo primero es pues cómo estamos, lo que observamos en el caso, empezando por crecimiento económico, tenemos un PIB per cápita que se encuentra en un nivel similar al de 2017 y la verdad pues parece estancado ante el lento ritmo de crecimiento de la economía nacional. Cuando analizamos únicamente el crecimiento sexenal del PIB, tenemos que, por ejemplo, con Enrique Peña Nieto fue de 11.3%, los primeros 23 trimestres de su sexenio, con AMLO en el mismo periodo fue de 4.5%. Esta cifra, aunque la contextualizamos con el impacto negativo de la pandemia, también hacemos un análisis sobre sexenios anteriores que también pues tuvieron impactos muy importantes, por ejemplo, durante la crisis financiera global de Felipe Calderón, aún así el crecimiento acumulado fue de 7.6%. Con la crisis de Tequila en la gestión de Ernesto Zedillo se alcanzó un crecimiento de 20.6%. Entonces, lo que estamos viendo también es no solo pues el impacto de la pandemia, sino también que en México pues durante este sexenio no se pudieron capitalizar las oportunidades de un crecimiento más dinámico ante este fenómeno de la relocalización de las empresas, que al final pues también son un punto muy importante para la inversión y para aumentar el crecimiento. Y también pues durante la administración de López Obrador pues se crearon únicamente 1.9 millones de nuevos puestos de trabajo registrados ante el IMSS, lo cual corresponde a solo 26% de la meta, que era crear 7.2 millones, que es la meta que establecemos en México Cómo Vamos. Entonces, pues también Claudia Sheinbaum empieza su sexenio con una economía que no está siendo tan dinámica, con una poca creación de empleos y también pues con una brecha de participación laboral que es entre hombres y mujeres que es cercana a 30 puntos porcentuales. O sea, en términos, digamos, muy generales y a lo mejor con un término, no sé si sea muy superficial lo que voy a decir, pero Sandra, estará iniciando el sexenio de Claudia Sheinbaum desde el punto de vista de la economía y las finanzas con déficits importantes. Claro, con grandes retos que pues demandan ahora sí que una estrategia para aumentar el crecimiento que vaya a la mano de la creación de empleos formales especialmente y también pues de un gran apoyo especialmente a las MIPYMES, porque las MIPYMES generan 7 de cada 10 empleos en México, pero cuando analizamos qué tan productivas son, al final son menos productivas que las grandes empresas. Entonces también este incremento en la productividad de las MIPYMES pues demanda un aumento en la inversión de estas unidades económicas. Y hay un factor muy interesante en el reporte acerca de la pobreza laboral en específico y lo que sucedió también en este sentido en el contexto de la transición, por supuesto, Sandra. ¿Qué hay respecto a ese factor específico, el de la pobreza laboral? Claro, en el caso de la pobreza laboral, lo que hemos observado es que el nivel de pobreza laboral observado en el segundo trimestre de 2024, que es el último, el más reciente, este porcentaje, que es de 35%, es el más bajo observado desde el tercer trimestre de 2008. Entonces, durante esta administración sí se ha observado un aumento en la pobreza laboral. Al final no es ahora sí que un mínimo histórico, pero es el menor nivel observado desde 2008 y también pues en México vamos establecemos la meta de reducir la pobreza laboral a menos de 20.5% de la población. Aún así, también para contextualizar, 35% equivale a 45 millones de personas, donde esta situación para las mujeres es mayor, el porcentaje de mujeres en pobreza laboral es de 37%, y al final esto es superior para los hombres de 32%. Y cuando queremos ver hacia enfrente y lo que viene con el nuevo sexenio en función de cómo está cerrando el actual, pero también ponemos sobre la mesa, Sandra, el tema de la controversia por las reformas constitucionales que se han dado en apenas 3 semanas, poco más, poco menos. ¿Qué nos podrías comentar? Porque se habla mucho en algunos sectores acerca de que este reto va a ser todavía mayor por la famosa incertidumbre que generan estos cambios. Claro, al final de cuentas esta reforma pues se va a heredar, en realidad el impacto que va a tener va a ser durante la administración de Claudia Sheinbaum. Al final lo que tenemos en nuestros indicadores es el análisis de la encuesta Banjico sobre la confianza de inversionistas y el clima de negocios,
Por ejemplo, y para tener este contexto, en agosto de 2018, previo al inicio de la administración de Peña Nieto, 16% de los encuestados por Banxico consideraba que el clima de negocios iba a empeorar en los próximos 6 meses. Únicamente 16. Cuando hacemos este mismo análisis, mismo periodo de agosto de 2024, entonces previas ya al inicio de Claudia Sheinbaum, 71% de los encuestados considera que el clima de negocios va a empeorar en México en los próximos 6 meses. Entonces, al final, pues también mantenemos y observamos un ambiente que no va a ser tan favorable para las inversiones. Al final, estos cambios constitucionales, como la reforma al Poder Judicial, aunado también a la posible desarticulación de órganos reguladores que garantizan la libre competencia en los mercados, pues también son retos importantes que pueden contradecir nuestros compromisos en tratados internacionales como el TEMEC, pero pues también observar un menor dinamismo en la inversión, que al final es un motor para el crecimiento y la creación de empleos de calidad. Y me imagino que evidentemente hay también juega un papel importante, hablando de la certidumbre, de la inversión y de los retos para el crecimiento económico, pues, pero sin duda, Sandra, me puedo imaginar que pues está sobre la mesa el tema de la inseguridad y cómo cierra el tema de la violencia este sexenio y cómo lo recibe Claudia Sheinbaum. Claro, pues al final lo que estamos viendo es garantizar primero que la población que se sienta segura es indispensable para aumentar el bienestar, y el Estado de Derecho pues es muy importante. Ahora, cuando vemos los datos, por ejemplo, las entidades con menor incidencia delictiva son Chiapas, Durango, Oaxaca y Michoacán. Pero tenemos otras entidades con una gran cantidad, o sea, una mayor incidencia delictiva, que es la capital del país, la Ciudad de México, el Estado de México, Aguascalientes y Querétaro. Al final también tenemos que la percepción de la población respecto a la situación actual sobre la inseguridad pública en su entidad, para el agregado nacional es 73.6% de la población que la considera insegura. Es un porcentaje muy, muy grande, 73% de la población que al final se siente insegura, y también pues esta mayor percepción de inseguridad pues se da en entidades como Morelos, como Guanajuato, como Zacatecas, pero también algo más allá, la impunidad, que es un tema pues tan relevante para configurar nuestras percepciones sobre la seguridad. Aquí la cifra negra ha permanecido prácticamente constante en el tiempo. La cifra negra corresponde al porcentaje de los delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inicia una carpeta de investigación. En 2023 esta cifra fue de 92.9%. Entonces es una cifra muy alta para el caso de México. Y bueno, creo que tampoco podemos dejar de lado, si nos lo permites, porque sin duda es algo que también ha generado pues mucha discusión creo que en todo el país, Sandra, pues el tema de la desaparición de los órganos autónomos y uno, digo, creo que sin duda todos son importantes, por supuesto, pero en particular el tema del Instituto de Acceso a la Información Pública y la transparencia, esta lucha contra la opacidad, pues también es un tema que tendremos que poner en el análisis para saber cómo cierra el sexenio y cómo se va a resolver en el nuevo ante las dudas de estos cambios, ¿no? Así es, al final de cuentas, pues no se puede garantizar la transparencia de la información pública, el acceso a la información y la protección de datos personales en manos de gobierno y de privados. Entonces, pues aquí el INAI es una gran institución que permite a los ciudadanos pues tener este acceso y protección a su derecho de saber y a la privacidad. Entonces el INAI pues promueve la transparencia, la rendición de cuentas, que al final son elementos esenciales para fortalecer la confianza en las instituciones por parte de la población. Y el tema de la transparencia y el INAI también pudiera afectar en determinado momento el asunto de que se cuestione desde los tratados de comercio como el TEMEC, aunque pues, evidentemente hay muchos otros tratados, si continúan o no, porque también, por ejemplo, ese en particular, pues tenemos entendido que viene una etapa de evaluación, Sandra. Así es, pues al final tenemos una revisión del TEMEC en 2026, y al final esto no es algo menor. Al final Estados Unidos y Canadá son nuestros principales socios comerciales, donde 84% de las exportaciones mexicanas no petroleras, es decir, nuestros bienes, se van a Estados Unidos. Es un porcentaje muy importante y al final eso demanda que México pues cumpla con los lineamientos establecidos en el TEMEC, que también pues fueron ratificados por administraciones anteriores y por la del presidente López Obrador. Entonces, pues ahora sí que no seguir lo que ya fue establecido también pone en riesgo lo que se vaya a ver en la revisión del TEMEC en 2026. Claro.
Sandra, te agradezco enormemente tu tiempo. Antes de despedirnos, algo que ofrecer a manera de conclusión y de la mano, Sandra, por favor, si alguien quiere conocer más acerca de este reporte de México, ¿cómo vamos? ¿Cómo los pueden encontrar? Claro, pues nos pueden encontrar en nuestra página mexicocomovamos.mx y en nuestras redes sociales como Facebook, como Twitter, como Instagram, como @mexicocomovamos, para que consulten esta publicación y vean, pues ahora sí que analicen ustedes mismos cada uno de los indicadores que ponemos. Muy bien. Sandra, muchísimas gracias. Excelente lunes. Buena semana. Buen día. Es Sandra Martínez Peña, investigadora de la organización México. ¿Cómo vamos? Platícanos un poco acerca de este reporte denominado Cómo inicia el sexenio de Claudia Sheinbaum, en donde se plantea que el principal reto para la administración de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, una vez que asuma la presidencia de la República, será poner en marcha políticas que eleven la prosperidad de las familias mexicanas con base en empleos formales, servicios de salud, educación, mejor seguridad pública, servicios de telecomunicaciones, entre otros, en el marco de pues situaciones complicadas que deja el sexenio que hoy termina en materia de economía, seguridad pública, competitividad, certeza, entre otros.